Buenas noches, amada iglesia. Espero que se encuentren bien, muy bien. Vamos a iniciar el estudio de Hechos de los Apóstoles o Hechos del Espíritu Santo. Padre, damos gracias que tú nos trajiste acá, Señor. Damos gracias que tú eres bueno. Gracias, Señor, que tú siempre estás pendiente de nosotros y nos llamas a esta cita cada jueves, igualmente cada domingo. Pon disposición en nuestros corazones para aprender, para poder ampliar nuestro conocimiento acerca de tu palabra, Señor. Pon, Señor, también disposición a nosotros para aceptar, Señor, esta palabra con humildad, con sencillez. No creer, Señor, que porque simplemente hemos leído el capítulo ya es suficiente, o porque hemos abarcado ciertos temas parecidos ya no las sabemos todas, sino que ponga a disposición a nosotros, porque tu palabra, Señor, es rica y hay muchos tesoros en ellas que podemos nosotros también aprovechar. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amada iglesia, en la noche de hoy vamos a continuar, si Dios lo permite, con el estudio del capítulo 15 de Hechos del Espíritu Santo. El concilio de Jerusalén no solamente se queda con los argumentos del apóstol Pedro, sino que hay otras dos intervenciones fuera del apóstol Pedro. Y lo que, si Dios lo permite, vamos a ver hoy es esas dos intervenciones que aparecen en este concilio de Jerusalén. Así que vamos a leer el versículo 12. El versículo 12 de Hechos, capítulo 15, dice: Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaba cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Básicamente, Lucas lo que hace es de una manera muy resumida decir que participó allí Pablo y Bernabé y que su participación o sus argumentos era la obra de Dios que había hecho en los gentiles. Entonces, lo primero que nosotros estamos viendo es que el apóstol Pedro dice, ok, Dios me eligió, y desde ahí comienza esa obra de predicar y de evangelizar a los que no son judíos, esto es decir, a los gentiles. Pero aquí Pablo y Bernabé le dicen, sí, esa obra de la cual está hablando Pedro también se ve reflejada como tal en el primer viaje. Entonces estamos viendo el inicio con el apóstol Pedro y estamos viendo como tal los frutos de esa obra con el apóstol Pablo y también con Bernabé. Y están diciendo, esa palabra como tal, o ese argumento que dio Pedro es ciertísimo. Nosotros mismos hemos ido a diferentes lugares que no son parte de Judea, hemos evangelizado allí a muchas personas y muchas personas han creído en el evangelio. Este como tal es el argumento que presenta el apóstol Pablo y Bernabé. Y pues lógicamente aquí cabe todo el proceso de evangelización del primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo y Bernabé. Seguramente le contaron a detalle lo que pasó en Chipre, lo que pasó en Perge, lo que pasó en Pafos, lo que pasó en Derbe, en Antioquía, en Iconio. En Listra seguramente narró todo el suceso. Había mencionado el jueves pasado que algunos historiadores consideran que por lo menos en este concilio hubo 3 días para que cada uno tuviera una participación. Así que no crean que simplemente todo el argumento que dio Pablo y Bernabé es ese versículo, así de esa manera, sino que lógicamente fue de manera muy detallada, contando todo lo que había hecho Dios en su primer viaje misionero. Esto como tal es lo que podemos ver de entrada aquí con la participación de Pablo y Bernabé, esa intervención. Ahora, recordamos
el impacto que tenía aceptar que los gentiles debieran de circuncidarse para tener salvación. Recordemos que el hecho no es simplemente de la señal que se circuncide o no se circuncide. Pablo y Bernabé vieron como tal todas las expresiones doctrinales que implicaban acogerse a esto, en que necesitaban ellos circuncidarse para poder ser salvos. Pablo en una carta menciona un poco acerca de este tema. Ya lo había mencionado, pero solamente para recordarlo. En Gálatas capítulo 5, Pablo habla acerca del peligro. Habla acerca del peligro que tiene acoger estos puntos como requisito de salvación. Gálatas capítulo 5, versículo del 1 al 3, dice: Estad pues firmes en libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez al yugo de esclavitud. Estéis sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. De nada os aprovechará Cristo, perdón. Versículo 3 dice: Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Ese era el punto que aquí no dice ni siquiera que estos hermanos expresaron, sino el punto al cual Pablo y Bernabé tomaron en cuenta. Que detrás de esa circuncisión está la salvación por medio de obras o por medio del cumplimiento de la ley de Moisés. Una salvación totalmente diferente a la que Pablo y Bernabé habían anunciado en su primer viaje misionero, que es esa salvación única y exclusivamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es por esto que el asunto es bastante serio como para llevarlo a un concilio. El asunto es de salvación, no debían tomárselo ligero. Después, como tal, de esta intervención que hace Pablo y Bernabé, lo que vemos seguido es la intervención de otro personaje. Y este personaje se llama Jacobo. Vayamos otra vez a Hechos, capítulo 15. Nos ubicamos en el versículo 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones, hermanos, oídme. Ya habíamos un poco hablado de este Jacobo tiempo atrás, pero si no recordamos bien, este Jacobo no es el hermano de Juan. Este Jacobo no es el apóstol. ¿Recuerdan cómo le decían a Jacobo y a Juan, los hijos del qué? Del trueno. Por allá, capítulos anteriores, vemos que Herodes, quien gobernaba como tal esta región de Judea, manda como tal a matar a Jacobo. Así que el primer mártir muere, que es un diácono que se llama Esteban. Después de que muere el primer mártir, le sigue como tal Jacobo, primer apóstol, que también es mártir por la causa de Cristo. Entonces, si no estamos hablando del apóstol Jacobo, ¿de cuál Jacobo estamos hablando? Ya descartamos que este Jacobo no es el hermano de Juan, no es el apóstol, no es el discípulo, sino que este Jacobo es esa misma persona que escribe la carta a Santiago.
que es el hermano medio de Cristo. Que por si no lo entendían, Jacobo, el nombre Jacobo equivale a lo mismo que Santiago. Así que pueden intercambiarse los nombres y es el mismo personaje. Puede decir la carta de Jacobo o la carta de Santiago. Es lo mismo. Es el hermano medio de Cristo, pero es interesante que al llegar aquí como tal a tener una autoridad para poder hablar en el concilio, ante el concilio, tuvo que pasar como tal un buen tratamiento de parte del mismo Cristo. Por allá en Juan capítulo 7, desde el versículo 1 al 5, permítame. Juan capítulo 7, desde el versículo 1 al 5, vamos a hablar un poquito de Jacobo para contextualizarnos de quién es ese personaje. Dice la palabra de Dios: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hace. Pero el versículo 4 es el que me interesa. Dice el versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. ¿Por qué decían ellos esto? Ellos no lo decían en un sentido de, ok, ánimo Cristo, ve y predica, tienes como tal una misión, debes de cumplirla. No. El versículo 5 nos aclara esto y dice: porque ni aún sus hermanos creían en él. Esto era en un tono burlesco. Esto no era en unas buenas vibras que, ok, ve Jesús para que te conozcan, ve para que tu obra sea vista por las naciones, para que mucha gente vea esa obra que tú haces como enviado, como el Mesías. No, no era la intención en realidad de los hermanos de Cristo. La intención de ellos es simplemente burlarse, si sabe qué, yo no les creo en nada de lo que está haciendo. Y de este contexto viene como tal la familia de Cristo, donde sus propios hermanos no creían en él. Ahora, esto permaneció durante todo el ministerio de Cristo, que ni aún sus hermanos creían en él. Sin embargo, después de la muerte y de la resurrección de Cristo, las Escrituras nos habla que esa familia cambió. Que esa familia cambió. Una de las primeras predicaciones, vayamos nuevamente a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1, ¿de qué nos habla? Pues nos habla después de los 40 días que Cristo estuvo como tal hablando con sus discípulos, estuvo apareciéndose a muchas personas y también les da como tal una misión, que es la misma gran comisión que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Ahora, les dice que también deben de esperar allí en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que esperan la venida del Espíritu Santo ellos? Ellos van como tal, se reúnen todos y comienzan a hacer oración. Dentro de esas personas que estaban haciendo oración para que viniera el Espíritu Santo, estaban, versículo 14, todos estos, bueno, habla el capítulo 13, habla acerca como tal de los discípulos de Cristo, de los apóstoles de Cristo, y el capítulo 14 nos añade otras personas. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, esto es, los apóstoles. Pero también estaban las mujeres, y con María, la madre de Jesús, ¿y quién más? Y sus hermanos. Implícitamente podemos aquí deducir que allí también estaba como tal Jacobo, hermano medio de Cristo. Así que es aquí cuando vemos por primera vez un convencimiento de Jacobo. Un convencimiento de Jacobo, hermano medio de Cristo, porque antes ni la misma familia como tal creía en Jesucristo. Pero después
vemos nuevamente que aparece este Jacobo. En Hechos capítulo 12, vayamos allá. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 nos habla acerca, primero que todo, de la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, el apóstol, y también nos habla del encarcelamiento como tal de Pedro, y de cuando sale Pedro. Pues cuando sale Pedro va a casa de María, la madre de Juan Marcos, y allí estaba también los apóstoles y estaban muchas personas. Pero cuando Pedro dice que necesita como tal escapar, que necesita huir porque Herodes lo está persiguiendo y lo va a matar, antes de huir de Jerusalén, dice el versículo 16, mas Pedro persistía a llamar, y cuando abrieron y vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndole con la mano señal de que se callase, les contó todo lo que el Señor le había hecho cuando lo sacó de la cárcel. Y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Es interesante porque aquí dice que esta razón se las haga saber a los otros hermanos, pero menciona un nombre en específico, y este es a Jacobo. No es Jacobo como tal, el discípulo o el apóstol, porque acababa de morir, sino a Jacobo, el hermano medio de Cristo. Y esto nos da a entender, iglesia, porque no hay mucho más acerca de Jacobo, esto nos da a entender de que el apóstol Pedro, lo que en realidad estaba diciendo aquí, es que Jacobo debía de dar un paso al frente y tomar de cierta forma un liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Por eso es que se le nombra con nombre propio a él y no a los otros hermanos. Haga saber esto a Jacobo, pero él ya sabe qué tiene que hacer. Y es por eso que en Hechos capítulo 15 vemos a Jacobo hablando en el concilio. Jacobo, muchos estudiosos coinciden, y a través de las escrituras también podemos ver que la figura de Jacobo era una persona que era un líder nato. Y tal vez Pedro vio ese convencimiento que Dios le había dado, y también como tal esas habilidades que tenía Jacobo, y por eso lo puso como tal al frente de la iglesia de Jerusalén. Jacobo era una persona de bastante liderazgo. Jacobo, hermano medio de Cristo. Era una persona que tenía grandes destrezas con el liderazgo, a tal punto que se le considera a él como una de esas columnas y baluartes de la verdad en la iglesia de Jerusalén. Y recuerden que no es el apóstol, es el hermano medio de Cristo, que antes era un incrédulo y simplemente se burlaba de Cristo. Ese es el Jacobo que nosotros estamos hablando. Ahora, la intervención de Jacobo, a diferencia de la intervención de Pedro y la intervención de Pablo y Bernabé, recuerden, la intervención de Pedro habla acerca del inicio como tal en el cual se incorporan los creyentes en la iglesia de Cristo. La intervención de Pablo y Bernabé habla de la obra, de que eso realmente sí se dio, y que se dio en el viaje misionero con muchas personas que creyeron en el Evangelio. Ahora lo que hace como tal Jacobo, hermano medio de Cristo, es apelar a los profetas para corroborar que eso que había dicho Pedro no simplemente era una mera casualidad, sino que ya estaba escrito. Jacobo le da el sentido del por qué se está evangelizando a los que no son judíos. Porque recordamos que Pedro simplemente se maravillaba de porque Dios lo había escogido a él. Y que muy bien, porque eso es lo que había hecho Juan el Bautista. Pero sin embargo, Pedro no vemos que pudo tener un rastreo más hacia atrás de lo que en realidad estaba sucediendo. Quien sí tiene como tal esa iluminación de parte de Dios es Jacobo. Al confirmar de que lo que había hecho Pedro, lo que estaba haciendo Pablo y Bernabé, ya estaba escrito. Que no era un invento, sino que Dios mismo
lo había dicho mucho tiempo atrás. En esta intervención, lo que va a hacer Jacobo es apelar a las escrituras, al mensaje de los profetas. Y de uno es muy particular. Versículo 13 en adelante, volvamos otra vez a leer el 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Lo tomó. Ok. Versículo 15. Y con esto concuerda las palabras de los profetas, como está escrito. Y comienza a decir la palabra de los profetas. ¿Ve lo que hace Jacobo? Esto hizo Pedro y esto concuerda con lo que dijo los profetas. Hay una unión de lo que está diciendo Pedro y lo que dijeron mucho tiempo atrás los profetas. Hay un hilo conductor. ¿Qué dijeron los profetas? Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Si vamos nosotros, si comparamos esta porción con Amós, capítulo 9, vayamos allá. Con Amós, capítulo 9, versículo 11 y 12, es muy similar. Dice versículo 11 y 12 de Amós, capítulo 9. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová que hace esto. En realidad lo que hace aquí Jacobo es apelar a las mismas escrituras, apelar al mensaje profético. Recuerda que la iglesia de Cristo tiene como base el mensaje profético y el mensaje apostólico. Esas son nuestras bases. Lo que está haciendo aquí simplemente es apelar al mensaje profético y mencionar como tal que ese tabernáculo, en otras versiones dice, en esa tienda de David, tomando de referencia a David, que conocemos que es el descendiente del Mesías, que de él más bien desciende el Mesías porque es el ascendiente, que desciende el Mesías de él, va a ser reconstruida como tal ese tabernáculo, va a ser reconstruida como tal esa tienda, y que va a tomar posesión de todas las naciones que invoquen como tal el nombre de Dios. Lo que hace aquí el profeta Amós simplemente es visualizar que los gentiles están viniendo de todas las naciones a conocer a Dios. Es lo mismo que está pasando como tal en el año 49 después de Cristo, aquí con Pablo y Bernabé, bueno, y Pedro y Jacobo. Lo que hace Pedro es decir, ok, esa profecía se está cumpliendo ahora. Tal vez el apóstol Pedro no vio como tal que esa profecía ya había sido escrita y que ya había sido anticipada, que algún día se iba a cumplir. Sin embargo, Dios me ha permitido conocer como tal esa profecía, entender esa profecía, y ya entiendo lo que está haciendo Pedro y entiendo lo que está haciendo Pablo y Bernabé. Y es un mensaje contundente, porque recuerde que aquí las personas que estaban reclamando que necesitaban que los gentiles tuvieran esa circuncisión eran personas muy judías y de hecho de trasfondo farisaico. Así que con este argumento seguramente que quedaba derrumbado toda oposición que ellos pudieran tener, porque estaba utilizando la misma ley, la misma escritura en la cual ellos se basaban. Pero iglesia,
no simplemente Amós habla de que en algún tiempo las naciones, los pueblos, van a ir a honrar a Dios, van a ir a adorar a Dios, sino que muchos profetas también anticiparon de que de las naciones iba a ir mucho pueblo a adorar a Dios. Algunas referencias: Isaías capítulo 66, versículos 18 al 21, para quienes estén tomando apuntes. Zacarías capítulo 14, versículo 16. 14, versículo 16. Y quedémonos con el profeta que el pastor Felipe está enseñando. Vayamos para allá a Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20, versículo 7. Voy a leerlo en versión Palabra de Dios para todos. Dice: ahora devuélvele su esposa a ese hombre, porque él es un profeta. Él orará por ti y tú vivirás. Si tú no devuelves a Sara, has de saber que con toda seguridad tú y toda tu familia morirá. Primera vez que se menciona la palabra profeta, ¿verdad? Así que vemos al profeta Abraham, que Dios tiempo atrás, capítulo 17, que Dios tiempo atrás le da un título, le da un nombre en el cual no solamente incluye el pueblo judío o el pueblo que se conoce como el pueblo de Israel, sino que tiene un alcance mayor. Génesis capítulo 17, versículo 5, es cuando Dios le hace como tal ese cambio de nombre. Antes se llamaba Abraham y ahora se llama Abraham. Y tiene una explicación. Y esa explicación dice versículo 5, que es porque Dios mismo lo hará padre de muchas naciones. Porque Dios mismo lo hará padre de muchas naciones. Así que si nosotros entendemos desde el mismo llamado de Dios para Abraham, tiene un alcance mayor que simplemente el pueblo judío y el pueblo israelita, como quiera que lo llame. Dios lo que le está diciendo como está aquí a Abraham es que va a llegar un momento en el cual él va a ser padre de naciones. Y por supuesto que aquí está hablando más que simplemente los judíos. Y es lo que nosotros podemos ver en Hechos capítulo 15, haciéndole un poquito de rastreo a lo que quiere decir Jacobo con esas profecías. Bueno, desde mucho tiempo atrás, desde el profeta Abraham, esto ya estaba destinado para que no solamente los judíos conocieran el Evangelio, sino que todas las naciones fueran a adorar a Dios. Ahora, después como tal de que Jacobo presenta esos argumentos sólidos que para un judío eran argumentos de peso y no tenía cómo contraargumentar esto, simplemente el versículo 19 da el veredicto por si nosotros no entendemos qué es lo que quiso decir Jacobo. Volvamos nuevamente a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, versículo 19. Después de que hace mención de esta profecía, dice Jacobo: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios.
que se convierten a Dios. O sea, Pedro mostró su defensa, mostró sus argumentos, Pablo y Bernabé mostró sus argumentos. Llega Jacobo, muestra también sus argumentos y cierra. Vemos el liderazgo de Jacobo. Cierra. Jacobo cierra, dice, por lo cual yo juzgo. Como líder, no inquieten a los gentiles. No inquieten a los gentiles. ¿Qué es lo que está diciendo, palabras más castellanas aquí, Jacobo? Ese reclamo que ustedes están haciendo, que los gentiles se circunciden, yo digo que no. Así de sencillo, un no. De ninguna manera. Y es lo mismo que estaba diciendo Pedro y es lo mismo que estaba diciendo Pablo y Bernabé. Pero Jacobo cierra. Y para cerrar deja las cosas bien claritas. Yo juzgo que no. No le pongan esas cargas a los gentiles. Esta palabra inquiete es esas cargas. No carguen a los gentiles con eso que ni siquiera ustedes pueden cargar. Ahora, ya está el veredicto, ya participaron, ya dieron sus argumentos en el concilio, en la reunión, ya se tomó una decisión. Lo que sigue de aquí en adelante, del versículo 20 hacia adelante, y 21, son recomendaciones de Jacobo. Recomendaciones de Jacobo, ya no a los judíos. El caso con los judíos, farisaicos y a la vez cristianos ya se había resuelto. Ahora lo que quiere dar es unas recomendaciones, pero a los gentiles. Quiere dar unas recomendaciones a los gentiles. Versículo 20 y 21. Sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Estas son recomendaciones o son propuestas que da el mismo Jacobo. La parte de la circuncisión resuelta. Vamos a dar, o voy a dar más bien, diría Jacobo, unas recomendaciones también para los gentiles. Y estas recomendaciones las pone simplemente en 4 requisitos o en 4 puntos. Esas recomendaciones se basan en 4 puntos. Primero, la contaminación de los ídolos. Segundo, la fornicación. Tercero, los ahogados. Y cuarto, la sangre. Ahora, el versículo 19, el versículo 20, también indica que no simplemente se queden hablando acerca de estas recomendaciones, sino que además Jacobo propone escribir una carta para que quede de manera más fiable y para que pueda ser de soporte a aquellos hermanos gentiles. Dice el versículo 20, sino que se les escriba. ¿De qué se les escriba? 4 puntos nuevamente. La contaminación de los ídolos, la palabra de Dios para todos, y en otras versiones, lo menciona como comidas ofrecidas a ídolos. Comidas ofrecidas a ídolos. ¿Qué pasa, iglesia? Es importante tener en cuenta la historia. En el contexto histórico inmediato, lo que pasaba es que estas personas que no tenían como tal un gran recorrido
Como pueblo de Dios, ellos lo que hacían normalmente eran rituales paganos. Ellos eran politeístas, creían en muchos dioses y comenzaban a venerar a sus dioses. ¿Y qué habían en esas festividades? Y principalmente estos 4 puntos, iglesia. Comida contaminada, fornicación, ahogado y sangre. Algunos de estos cristianos todavía participaban en actos de idolatría. Algunos de esas personas que habían escuchado el Evangelio en Antioquía y donde Pablo había ido a predicar, ellos creyeron en Jesús. Pero es que es bien difícil de un momento para otro simplemente ser una perfección de santo. Y es por eso que en las cartas de Pablo a los Corintios, a los Gálatas, habla mucho de estos temas. Y si nosotros nos fijamos bien, cuando presenta fornicación, adulterio, todas esas cosas, ahí le pone hechicería, le pone también idolatría por el contexto. Por el contexto. Para Pablo fue necesario escribir una y otra y otra y otra vez a estos cristianos que por favor dejaran esas costumbres paganas. Que dejaran esas costumbres paganas porque es que no estaban conformes al consejo de Dios, a la ley que Dios le había dado. Eran totalmente opuestas. Así que escribe como tal que se les escriba, o más bien propone que se les escriba a los gentiles que se alejen o que aborrezcan, que rechacen toda comida que es ofrecida a los ídolos o comida contaminada. De nuevo, cuando hay un ritual, cuando hay una de esas cosas, lo primero que hay eso es una comida por todo lado. Pero esa comida era una manera de festejar y de honrar a ese ídolo. ¿Y qué pasa, iglesia? Pues está este pueblo gentil que está haciendo estas cosas y está acá los judíos farisaicos que también están nuevos en el cristianismo y ven que los otros están adorando a los otros ídolos, están comiendo esa carne, pues nunca van a tener una comunión. Va a rechazarlo, por supuesto. Los judíos nunca van a tener una comunión con los gentiles si ellos continúan haciendo esas prácticas. Los judíos tenían claro que eso era contaminación y pecado contra Dios. Y no se iban como tal a acercar a esos otros, aunque supieran que eran hermanos. Quienes están tomando nota, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, habla un poco acerca de estas comidas. Segundo aspecto, la fornicación. ¿Qué pasa? Nuevamente, de entre los rituales paganos, habían actividades que sexualmente eran inmorales, muy inmorales. Es por eso que también podemos encontrar nuevamente, por allá en 1 Corintios, vayamos a esta que es bastante interesante, 1 Corintios capítulo 6, capítulo 6, versículo 9, Pablo escribiéndole a los Corintios. Dice versión Valera: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Mírese, ni los fornicarios, ¿qué les sigue? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
ven que allí implícitamente está lo que es borrachera, implícitamente está lo que son orgías, implícitamente está lo que son actos afeminados, lesbianismo, homosexualismo. ¿Por qué? Contexto histórico. Porque estas cosas eran las que ellos hacían de manera derrochada cuando iban como tal a participar en esos rituales. Eso era lo que hacían. Fornicación. Tercer punto que toca Jacob. Ahí habla de ahogado. Y esto tiene que ver como tal con la forma como se matan a los animales. Ahogado, pues es matar a los animales de forma ahogada, o también otras versiones de estrangulados. Los judíos tenían una forma propia como tal de matar a los animales, y esto es mediante la degollación o degollar. Levítico capítulo 17, versículo 3 nos habla de que Dios mismo le dice a los judíos que cuando maten un animal, dególlelo. Esto hace parte, claro que sí, de las normas sanitarias del Antiguo Testamento, pero también es parte de la identidad del pueblo judío. Matar a los animales degollándolos. ¿Qué se hacía igualmente en estas celebraciones a los dioses paganos? Se mataban los animales, pero no de la forma de degollar. Jugaban con los animales, los estrangulaban, los ahogaban, hacían lo que mejor le pareciera. Así que sencillamente un judío, al ver que alguien, uno que se dice ser cristiano, mata a un animal de esa forma, dice: yo nunca voy a tener una comunión con esa persona. Eso es antiley. Y esa persona va a estar muy lejos de mí. Finalmente podemos encontrar el cuarto punto, que es la sangre. Los judíos detestaban tomar sangre, y esto también es por la misma ley, porque estaba totalmente prohibido. Levíticos capítulo 3, versículo 17 nos habla un poco de que esta sangre no debía tomarse, sino que debía ser derramada. En los rituales paganos, y creo que eso continúa hasta la fecha de hoy, ¿cómo se celebra? Mediante la sangre, derramamiento de sangre. Ya sea de un animal, o en casos extremos, de una persona, de un bebé, de un niño, de lo que sea. Así que estos 4 puntos son los que propone como tal Jacobo para los gentiles, teniendo en cuenta que estos 4 puntos eran puntos detonantes para que nunca hubiera una comunión entre los gentiles y entre los judíos. Los judíos, al ver cualquier práctica de las que estaban haciendo los gentiles, nunca iba a haber una unión entre la misma iglesia. Así que lo que estamos viendo aquí en resumen, iglesia, es que Jacobo vela por mantener primero que todo el evangelio limpio e intachable. Limpio es que no se le exija que necesita circuncidarse para ser salvo. Eso es el evangelio limpio. Y limpio es que no le permita tampoco a los gentiles que haga un ecumenismo con el mismo cristianismo. Que no utilice el cristianismo simplemente para abrazar nuevas creencias, sino que sean puros en el cristianismo. Es lo primero que le interesa como tal a Jacobo, mantener ese evangelio limpio. Y lo segundo que se puede ver que le interesa a Jacob es la unidad del pueblo de Dios. Al final vemos que había un problema como tal de entendimiento del evangelio por parte de los judíos, de algunos judíos,
Pero también vemos que había un problema en cuanto a la conducta de algunos gentiles. Y necesitaban ser un pueblo. Porque al igual que Cristo es la iglesia, es la cabeza de la iglesia es solamente un cuerpo también. Y debe haber esa unidad. Esto es la participación, iglesia, que podemos ver de Jacob. Vayamos nuevamente a Hechos. Hechos capítulo 15. Ahora vamos en el versículo 21. Vamos al versículo 22. El versículo 22 nos muestra el veredicto del concilio. ¿A qué llega el concilio? El versículo 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. ¿Cuál fue la decisión que se tomó? Primero que todo, que no obliguen a los gentiles a circuncidarse. Ese es el veredicto. Y segundo, que también se incorpore como tal las recomendaciones que hizo Jacob. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y aquí nombra a dos personas, dos comisionados: a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Se toma la decisión, listo. Por segunda vez se habla acerca de la circuncisión. La primera vez, recordemos que es cuando el apóstol Pedro da como tal descripción de todo lo que había pasado como tal en Cesarea. Y la segunda vez lo podemos ver aquí en el concilio. Vamos a ver si este mismo problema persiste después, o si ya con el concilio quedó totalmente claro. Así que, listo, está tomada la decisión, y lo que sigue del versículo 23 en adelante hasta el versículo 29 es simplemente la carta que se les escribe. Recuerda que Jacobo dijo que se les escribiera. Claro que se les escribió. Escribieron una carta como tal, específicamente a los gentiles y los gentiles de Antioquía de Siria. Versículo 23 al versículo 29. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía de Siria y en Cilicia. Y comienza: salud. Así comienza la carta. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlo a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os hará saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga que más que estas cosas necesarias. Dos puntos seguidos: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Punto final de la carta. ¿Qué dice la carta? Lo que ya vimos que pasó en el concilio. Es un resumen de lo que pasó en el concilio. Relata de todos los detalles que hubieron y relata de lo que se definió.
El versículo 30 en adelante, lo que vamos a ver, iglesia, es la vuelta como tal, o ya estando en Antioquía, qué es lo que hacen estos varones. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Lo que simplemente resta, iglesia, es que se escribe la carta. Dice que muy probable la escribió el mismo Jacobo. Sacan a dos comisionados, dos personas. Aquí nos menciona como tal a estas dos personas, que es Silas y el otro, Judas, que es conocido también como Barsabás. Se eligen estas dos personas y estas dos personas son las que llevan la carta. ¿Por qué no la llevaron Pablo y Bernabé? Porque ellos eran involucrados en el problema. Se delegaron a otras dos personas. Esas dos personas lo que hicieron fue reunir. Una vez llegaron a Antioquía, reunieron a toda la congregación y se les leyó esa carta en público. Para toda la congregación se les leyó esta carta. ¿Cuál fue la reacción de los hermanos allí en Antioquía? Dice que se regocijaron, que le dieron alegría. Por fin tenían una verdad certera. Ya no tenían como tal que estarse preocupando si estaban en el camino o no estaban en el camino correcto. Iglesia, la unidad, la claridad del mensaje, de la misma doctrina, hace que el pueblo se regocije. Pero cuando hay diferentes doctrinas, diferentes interpretaciones en una misma iglesia, hay preocupación, hay división, hay inseguridad por parte de los creyentes. Fue tanto así que se riñeron tanto estos cristianos que venían del fariseísmo con Pablo y Bernabé, que dijo: la misma iglesia de Antioquía sabe que ustedes nunca van a poner de acuerdo, eso es dañino para nosotros. Necesitamos un mensaje claro, necesitamos una unidad en el espíritu, necesitamos que todos hablen un mismo lenguaje. Así que por favor, vayan y colóquense de acuerdo. Y eso fue lo que hicieron, iglesia. El jueves pasado hablábamos un poco acerca de el celo cristiano, tomando como referencia a Pablo y Bernabé, el cual se sostuvieron ahí. Y si le dijeron que fuera un concilio, no es que Pablo, no, pero es que yo soy apóstol, y Bernabé no, es que yo soy el líder de ustedes, porque recuerde que Bernabé era el líder de la iglesia de Antioquía. No dijeron nada de eso. Olvídese eso, vamos para el concilio. Y fueron, a pesar de que era un apóstol y a pesar de que era un líder.
fueron allá. Y cuando fueron allá no cambiaron de opinión. Y cuando se presentaron en el concilio, dieron sus argumentos de manera certera, de manera contundente, sin vacilar, sin titubear, sin nada. Lo mismo que ellos confrontaron, el mismo mensaje con el cual confrontaron a estos hermanos allí en Antioquía, es el mismo mensaje por el cual ellos están reclamando allí en el concilio de Jerusalén. Y eso fue lo que nosotros vimos el jueves pasado. Que cuando hay una diferencia como tal doctrinal, que uno mira, no simplemente porque es una circuncisión es nada, que uno mira el trasfondo al cual va a llegar como tal con esa doctrina, que puede ser para perdición de los otros hermanos, hay que pararse firme. No, que yo también soy hermano, sí, mi hermano, pero doctrinalmente estamos mal. Que arreglemos por un lado y otro. Hay puntos que no son negociables, iglesia. Hay puntos que no son negociables. Sin embargo, en el día de hoy, lo que quiero que nos llevemos es que los conflictos dentro de la iglesia también van a seguir persistiendo, van a seguir presentándose. Este conflicto que nace internamente simplemente es un espejo de los muchos conflictos que pueden haber internamente en una iglesia, sea muy pequeña o sea muy grande, siempre va a haber conflicto. Y lo que nos enseña aquí Pablo, Bernabé, y lo que nos enseña el Espíritu Santo son algunas pautas de cómo confrontar o cómo atender a ese conflicto. Lo primero que podemos ver, iglesia, es identificar el problema. Muchas veces nosotros no escuchamos y nos ponemos a hablar anticipadamente, queriendo adelantar lo que la persona quiere decir. Bernabé y Pablo escucharon como tal lo que estas personas tenían. Y ellos lo escucharon de tal manera, no simplemente para entender lo que estaban diciendo, sino que lo escucharon para discernir y analizar qué repercusiones tiene esa creencia. A largo plazo, ¿cómo va a afectar a la iglesia? Se tomaron el tiempo suficiente para escuchar esto y después confrontarlos. Después, ¿qué es lo que hacen? Abordan el problema directamente. Y eso es saludable para la iglesia de Cristo, abordar el problema directamente. Si yo tengo un problema con mi hermano, iglesia, no comencemos a murmurar. No comencemos a decir, que yo pienso, no es que él dijo, que yo escuché, nada. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Fueron donde estaban los otros que tenían otro mensaje. ¿Cómo es la cosa? Directamente. Y esto ahorra cualquier tipo de comentarios y cosas que no caben y causa más división si nos ponemos a simplemente a chismorrear por allí. Si tenemos un problema con algún hermano, vayamos a donde el hermano. Tratemos de solucionar el problema. ¿Qué pasa? No es posible. La verdad es que estamos en puntos tan diferentes. No, yo no le doy un paso adelante, ni le doy un paso atrás, yo me quedo aquí donde estoy. Y si estamos hablando de la verdad, pues debemos de sentarnos, fundamentarnos en la verdad. Al fin y al cabo, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Pero lo que la iglesia de Antioquía ve después que mira a esos dos discutiendo y que no van a dar ninguna respuesta, no va a dar ninguna unidad, es buscar ayuda. Buscan ayuda, iglesia.
El versículo 2 nos dice: se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. La iglesia vio que esto en realidad no iba para ningún lado y necesitó una ayuda. Y eso también es importante para nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros pedimos ayuda? Y no lo digo en el sentido de que nosotros nos quejemos a toda hora, sino en el sentido de que muchas veces hay congregaciones que simplemente no manifiestan qué está pasando con ellos, así estén derrumbando sus vidas. Que estoy muy mal, que estoy en el hospital, que me accidenté, que tantas cosas que puede enfrentar un miembro de la congregación. Pero decía un pastor: no, es que nosotros pensamos que nosotros la piloteamos. Nosotros no podemos pilotear todo, iglesia. No podemos pilotear todo. Pidamos ayuda. Si necesitamos oración por algo en específico, pidamos ayuda. Si necesitamos un consejo sobre algo, no nos creamos más sabios, pidamos dirección. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos arrimamos a un consejero, a un pastor, a preguntarle sobre cualquier cosa? Ya sea escritural o ya sea de una cuestión personal, de tomar una decisión sabia. Para eso están los pastores. Igual también para eso estamos los hermanos unos a otros, si no sienten confianza con el pastor. Pero es necesario pedir ayuda. Si no hubieran pedido ayuda a Pablo y Bernabé, ¿qué sería la iglesia de Antioquía? Se dieron una mazamorra en la cabeza. ¿Qué doctrina se le grabaría a la iglesia de Antioquía? Uno diciendo una cosa, otro otra cosa. Es necesario pedir ayuda. Otro punto que también es interesante allí es cuidar la reputación de la iglesia. Mira que una vez que Pablo y Bernabé parten de Antioquía de Siria hacia Jerusalén, visitan a otras ciudades, toda la región de Fenicia y también la región de Samaria. Pero el mensaje que lleva a los hermanos no es un mensaje de desgracia. Oiga, ¿sabe qué? ¿Sabe lo último lo que pasó ayer en Antioquía? Eso está mejor dicho. Ni les cuento. Nosotros tenemos hermanos que son así por el estilo, ¿no? Pesimista. ¿Cómo va? No. O sea, comienzan a contarle todo lo peor de la vida. Y lo más es que habla acerca de la iglesia. ¿Cómo va la iglesia? Y comienzan a contarles las cosas más feas de la iglesia. Cuando Pablo y Bernabé fueron a estas regiones, fueron a quejarse de lo que estaba pasando con su iglesia local. Fueron a victimizarse allá a otro lugar. No. El mensaje que daba Pablo y Bernabé allí era como tal esas maravillas que había hecho Dios a través de ese primer viaje misionero. ¿Y cuál fue la reacción de esos hermanos? Se regocijaban, daban gracias a Dios. Estaban alegres porque otras personas habían conocido el Evangelio. Y la última, dejar testigos que evidencien las decisiones. Mira que esos puntos son interesantes porque, de nuevo, cada iglesia tiene sus propios problemas. Dos puntos: ¿para qué sirve? Pues yo no sirve para nada. Sí sirven. Sí sirven porque cada iglesia tiene unos problemas y muchas veces esos problemas no se abordan de la manera correcta.
Y cuando no se aborda un problema de la manera correcta, lo que hay simplemente es un quebrantamiento de esa unidad. Algunos hermanos se van de la congregación sin necesidad de que se vayan. Algunos hermanos resultan ofendidos sin necesidad que se le dijere lo que se dijo para ofenderlo, porque no cabe. Para eso, iglesia, Dios colocó una multitud como tal de ancianos, de consejeros en las congregaciones, para que se atiendan esos casos. Porque esos casos siempre van a haber. No simplemente en la cuestión de si usted es circuncidado o no, en muchos temas. Pero muchos temas ameritan muchas veces una reunión y tomarse las cosas calmadas y en serio. Porque si se deja simplemente que pase así desapercibido, puede resultar algo muy grave, puede resultar algo que afecte mucho a la congregación. Se puede distorsionar una doctrina, se puede afectar a los hermanos y es lo último que se quiere. Así que, en resumen, lo que vemos aquí es un problema que es resuelto de manera sabia. Un problema resuelto de manera sabia. Todos los días tenemos problemas. ¿Los resolvemos sabiamente o no?